El IBEX es el único de los grandes índices europeos que hasta ahora registra caídas. Está cayendo un 0,22% hasta los 8.104 puntos. Retoma las caídas y despide una semana en la que la volatilidad por la inflación y el miedo a la recesión han compartido protagonismo con la crisis energética en Europa, la depreciación del euro. Ahí está esa paridad ya cada vez más cerca. Hemos tenido también otros grandes y polémicos asuntos como la taxonomía verde aprobada por el Parlamento Europeo o la nacionalización de EDF en Francia y otros asuntos, como decía antes, shocks políticos tras esa dimisión del premier británico Boris Johnson y el asesinato del ex primer ministro japonés Shinzo Abe. Momentum de la economía en los mercados con Fernando Luque, editor jefe de Morningstar. Hola Fernando, y con Guillermo Santos de iCapital. Hola Guillermo, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hola. Muy buenas, Fernando, ¿qué tal? Bueno, la verdad, Guillermo, desde el punto de vista político, el asesinato de Shinzo Abe y la dimisión del primer ministro británico Boris Johnson tampoco es que tengan grandes repercusiones en los mercados, pero claro, nos dejan a todos un poco en shock, ¿no? Y muestran o reflejan el estado de nerviosismo y la complejidad en la que nos movemos, no solo en lo económico, en lo financiero, también en lo político. Sí, así es. Me parece especialmente llamativo lo que ha sucedido en Japón con el ex primer ministro. Japón, como sabemos, no se caracteriza precisamente por ese tipo de situaciones, de atentados contra políticos. En general, un país bastante estable y con una paz social elevada. Y bueno, es una pena, no hay datos todavía de las causas que subyacen en el atentado, pero vamos a ver. En todo caso, Japón, yendo a un tema más mundano, es uno de nuestros mercados de renta variable preferidos, ¿no? En estos momentos de tanta volatilidad y de goteo bajista, ¿no? Pero pese a ello, creemos que tiene una buena perspectiva. Y lo que decías de Boris Johnson, a mí personalmente me ha parecido una muy buena noticia, especialmente por la forma en la que se ha producido. Porque ha sido el propio partido, ha sido muy llamativo que él nombra al nuevo ministro de Finanzas, un indio, y a las pocas semanas él mismo, este ministro de Finanzas, le pide a Boris Johnson que se vaya, recién nombrado por el propio Boris, y por gente de su partido, a todos altos cargos, varios ministros también entre ellos. Ese movimiento dentro del partido conservador para que Boris Johnson dejara su puesto como líder del partido y por ende como presidente, como primer ministro del país, del Reino Unido, me parece especialmente favorable en un entorno político como por ejemplo el nuestro que nos rodea, donde estamos muy lejos de esa, vamos a decir, sanidad política, ¿no? Porque pensad que las declaraciones tanto del ministro de Economía como del propio Boris es que todo esto, aunque Boris es un personaje totalmente histriónico y ha hecho cosas bien, cosas mal y cosas regular, como tantos políticos, pero con un fondo bastante negativo en todo lo que respecta a la Unión Europea. Y el hecho de poner sobre la mesa los intereses del país me ha parecido, pues francamente, favorable y me ha dado una sana envidia con respecto, aunque yo estoy ahora en el Reino Unido viviendo estos días, pero con respecto a lo que pasa en nuestro país en España. Vamos a ver quién es el sucesor. Probablemente no sea el ministro de Economía, quizás sea una mujer, hay 6 candidatos y lo más importante para mí es que el sucesor sea alguien capaz de manejar con mejor pulso y mejor, vamos a decir, diligencia y mano izquierda las negociaciones con la Unión Europea y todo lo que queda, los flecos que quedan todavía del Brexit. Fernando, sobre este asunto, ¿quieres añadir algo? A ver, bueno, sobre el tema de Boris Johnson, es verdad que pues aquí, pues desde España, es verdad que vemos una dimisión de un ministro, por ejemplo, como algo excepcional. Es verdad también que Boris Johnson pues estuvo ahí pues casi acorralado, ¿no? Ya no le quedaba prácticamente otra opción que dimitir. Y yo creo que, no sé si es bueno o malo, pero yo creo que estos eventos de lo que comentaba del asesinato de
del ex primer ministro japonés y la dimisión de Boris Johnson, yo creo que tampoco cambian demasiado el rumbo de los mercados y de las economías, ¿no? Yo creo que ahí... Y ahí discrepo un poco porque he oído la entrevista con Carlos Santiso de la cartera permanente y yo creo que vamos de cabeza hacia la recesión y hay pocos elementos que pueden evitar ese desenlace, ¿no? Yo creo que la Fed está todavía en modo de subir los tipos de interés agresivamente, aunque es verdad que las expectativas son que pues, los niveles de inflación se van a ir, digamos, moderando a partir de ahora, pero le queda trabajo y para la Fed el decir que le queda trabajo significa que tiene que subir más los tipos de interés y eso pues no es buena noticia para la actividad económica y yo creo que el escenario más probable es que vayamos a una recesión. Es verdad que el Reino Unido, si hablamos de Boris Johnson y de su trayectoria, es verdad que el mercado británico lo ha hecho relativamente mejor que los demás mercados europeos, pero también se debe a que la propia, digamos, estructura de la bolsa londinense o de los mercados británicos hace que, pues, es un mercado que está más enfocado hacia materiales básicos, energía. Hay grandes petroleras que cotizan en el mercado londinense y que pesan mucho en los fondos de renta variable británica y eso ha hecho que pues, los fondos británicos lo hayan hecho pues, relativamente bien y eso que la libra tampoco ha ayudado mucho porque yo creo que desde el principio de año está incluso negativo respecto al euro. O sea, ahí tampoco ha ayudado mucho el tener exposición a la libra frente a otras divisas, ¿no? Como el dólar. El dólar ha sido el gran ganador en este primer semestre. Bueno, pues todo esto ha compartido protagonismo con esas alertas o avisos de recesión, por supuesto. Otro de los grandes protagonistas de la semana ha sido sin duda el euro, la depreciación del euro está ya en 1,01, prácticamente ya hemos alcanzado la paridad. Recordemos que dentro de 2 semanas se reúne el Banco Central Europeo. Cuanto más se deprecia el euro y más está subiendo el dólar y el precio de la energía, pues los europeos continuamos importando inflación. Dicen también que esto en principio debería ser bueno, la depreciación del euro, porque abarata las bolsas europeas, pero esta semana hemos visto cómo las bolsas americanas se han recuperado y las bolsas europeas pues están ahí un poco a la expectativa de saber qué sucede. Una semana en la que también se ha hablado mucho de crisis energética por los continuos avisos, advertencias por parte de políticos europeos respecto al invierno que se nos presenta, cortes en el suministro. En fin, la verdad es que una de las dudas que tienen los inversores es dónde va a llegar antes, si en Estados Unidos o en Europa la recesión, aunque creo que Guillermo no tiene tan claro el tema de la recesión, sobre todo en el caso de Estados Unidos. Creo, ¿eh? Si no me equivoco. No, es como tú dices, Fernando. A ver, yo no lo tengo claro, no lo tenemos claro por una razón muy, muy sencilla y contundente. Es porque la economía americana en estos momentos no está aflojando. No está aflojando, veremos el dato del PIB del segundo trimestre y bueno, vamos a ver. Ya sé que hay la Fed de Atlanta y algún miembro de la Reserva Federal son más pesimistas, pero hay 2 datos especialmente relevantes. Uno de ellos es el pleno empleo, tasa de empleo 3,6. Hoy a las 2:30 de la tarde conoceremos las peticiones de desempleo o los puestos que están vacantes, ¿no? que están en récord absoluto. Creo que hay 11 millones de puestos de trabajo vacantes ahora mismo en Estados Unidos, sin cubrir. Entonces, esto refleja, por un lado, una fortaleza del mercado de trabajo llamativa, pero por otro lado, que el mecanismo, todo lo que es el mundo de la empresa, de la manufactura, de los servicios, en Estados Unidos está funcionando. De ahí también parte de la fuerza de la inflación y lo elevado que está, ¿no? Pero ese es un elemento. Pero es que en Estados Unidos está sucediendo un fenómeno que con la crisis energética, Estados Unidos está poniendo sobre la mesa y con bastante contundencia su independencia energética con respecto al resto del mundo que logró gracias al fenómeno del shale oil y del shale gas. De hecho, en Europa, por nuestra mala diligencia en la crisis del conflicto armado entre Ucrania y Rusia, la invasión de Ucrania por parte de Rusia,
pues esa mala diligencia nos está llevando a comprar miles de metros cúbicos de gas natural licuado a Estados Unidos todas las semanas, todos los meses, que lo vende más caro que otros proveedores y que encima es más contaminante por el origen de este gas, con lo que es perfecto, ni transición ecológica ni buen precio. Bien, en ese marco Estados Unidos sale ganador, por supuesto, como tantas veces, ¿no? Entonces, Estados Unidos es muy difícil o es, considero bastante improbable que entre en recesión. El efecto de China también está siendo bueno, el rebote de la economía china. Y hay detalles, y con esto acabo, llamativos. Por ejemplo, Estados Unidos contempla el suprimir en buena medida aranceles a los productos provenientes de China. Esto favorece a China, que duda cabe, pero también a bajar la inflación en Estados Unidos. La Reserva Federal no quiere meter a Estados Unidos en recesión. Entonces va a hacer todo lo posible por evitarlo. ¿Va a tener, como dice Fernando, que subir los tipos? Sí, va a tener que subir los tipos. Pero hay otra serie de factores, la inercia de los tipos es favorable, pero hay otra serie de factores que pueden moderar los componentes de la inflación. Vamos a ir viendo. En todo caso, los datos de la economía americana, reitero, son fuertes todavía y la recesión no es mucho menos evidente, al contrario que en Europa, que parece, y entre otras cosas, por esa dependencia absoluta energética europea, estamos mucho más cerca de ella. Yo, Guillermo, no estoy tan convencido de que haya nadie quiera en la Reserva Federal que Estados Unidos entre en recesión. En recesión, claro, con todo lo malo que lleva aparejado, pero yo estoy convencido de que muchos darían su brazo si todo se convierte si fuese una recesión superficial o corta a cambio de cantar victoria contra la inflación. Yo creo que ahora mismo firmaban, la mayoría de ellos. Sí. Fernando. Sí, evidentemente la Reserva Federal no quiere una recesión. Yo creo que si pudiera, pues lo evitaría. Lo que pasa es que, y precisamente lo ha recalcado Guillermo, el hecho de que de momento el mercado de empleo esté muy fuerte en Estados Unidos, eso le da pues manga ancha para subir los tipos de interés. Pues claro, si tuviéramos una situación del empleo mucho más débil en Estados Unidos, pues ahí habría pues grandes dudas, pero ahora es que no tiene dudas en subir tipos de interés y subir tipos de interés agresivamente, porque lo que quiere es luchar contra la inflación. Y claro, el tener un mercado de trabajo muy fuerte, pues eso también alimenta las expectativas de inflación, porque todavía no hemos visto grandes niveles de inflación en los salarios. Aquí en Europa, evidentemente, no lo estamos viendo, pero en Estados Unidos tampoco. O sea que el hecho de que la economía esté todavía fuerte, pues yo creo que es mala noticia, porque eso significa que la Reserva Federal va a seguir con su ritmo de subida de tipos de interés y en algún momento, lo queramos o no, con subidas muy fuertes de tipos de interés, eso afecta evidentemente a los beneficios empresariales, afecta al consumo de las familias y lo más lógico es que afecte pues, a la economía en su conjunto y provoque una recesión. Yo espero que sea una recesión ligera. Tampoco estoy hablando aquí de una gran recesión, ¿no? Pero ese es un poco el objetivo de la Fed. Entonces ahí... a mí tampoco me gustaría que Estados Unidos entrara en recesión, pero yo creo que es el ciclo un poco normal, ¿no? Claro, todo el mundo espera que en algún momento pues la inflación se desacelere y eso de alguna forma alivie, digamos, el trabajo de la Fed en cuanto a subir los tipos de interés. Y ahí podríamos llegar, lo entiendo, a un, digamos, equilibrio que permitiera pues evitar la recesión, y al mismo tiempo pues haber luchado contra la inflación, pero eso a mí me parece que es una línea pues muy, muy delgada y va a ser difícil mantenerse en esa línea, digamos, casi ideal, ¿no? De evitar la recesión y al mismo tiempo reducir la inflación. Yo creo que y es un poco lo que hemos visto en la historia. Los bancos centrales se suelen exceder, ¿no? Y en este caso se tiene que exceder la Fed, porque es que no le queda otro remedio que subir fuertemente los tipos de interés. Y eso que no hemos hablado del impacto sobre el mercado inmobiliario, ¿no? Es verdad que los tipos a largo pues estuvieron hace ya pues como hace 5 años incluso muy por encima de los que tenemos ahora, con lo cual se podría vivir perfectamente con tipos de
10 años por encima del 4%, pero yo creo que tarde o temprano eso va a afectar a la economía, ¿no? Yo espero que afecte lo menos posible, pero el riesgo de recesión está ahí. Es difícil cifrar ese riesgo de recesión, pero está ahí, no es cero, evidentemente. Entonces ahí yo creo que va a ser difícil, ¿no?, el trabajo de la FED para evitar la recesión y al mismo tiempo luchar contra la inflación. Pero hablando del sector inmobiliario, me quedé yo también con algún dato, un informe que me pasaron que hablaba que los alquileres están subiendo en Estados Unidos de una media entre el 5 y el 10%, que eso son malísimas noticias también para la Reserva Federal. Claro, esto se va a alargar en el tiempo. Creo que el alquiler medio en Estados Unidos está en $2.000 al mes. ¿Algo que querías apuntar que antes te he cortado, Guillermo? No, que la recesión técnica, si es 2 trimestres con contracción del crecimiento, nos quedamos ahí, es, como tú decías, más que bienvenida. Sería anecdótica, como pasó hace 4 años, y bueno, pues los mercados, además de acciones, reaccionarían bien porque la Fed efectivamente no tendría que forzar la máquina en subidas de tipos. Y los beneficios que ahora vamos a tener la temporada del segundo trimestre, vamos a ver cómo van saliendo, pero si salen medianamente bien, veremos algún rebote más fuerte, incluso que algún día de esta semana que hemos presenciado. Que me quedan menos de 5 minutos. ¿Queréis comentar algo sobre esa decisión que tomó el Parlamento Europeo? Todavía es recurrible, pues bueno, a favor de incluir en la taxonomía verde de los fondos de inversión, en este caso, pues bueno, también al gas natural y a la energía nuclear. Guillermo, ¿esto qué consecuencias va a tener? Porque, claro, afecta a un amplio universo, ¿no?, de vehículos e instrumentos financieros. Sí, esto no es pacífico y es un debate digamos, absolutamente transversal. Pero hay una realidad, que es que independientemente de la discusión sobre la seguridad de la energía nuclear, es definitivo que en principio es la que menos contamina, quizá con la energía hidráulica. Entonces, dicho eso, ¿por qué no va a ser considerada una energía verde? Entonces tú dices, hombre, fíjate lo que pasó en Chernóbil. Bueno, lo que pasó en Chernóbil, pues no hay más que ver, además la serie basada en los hechos que ahí sucedieron, se debió especialmente a la absoluta obsolescencia, perdón, de las instalaciones de esa central nuclear. Pero luego, por otro lado, está el gas natural. El mundo no puede vivir hoy en día sin gas natural. Las energías renovables avanzan demasiado lento. Yo querría que avanzaran muchísimo más rápido, que el Tratado de París pues, fuera todavía implementado antes. Pero a mí me parece razonable. Los fondos de inversión, asimismo, se van alineando cada vez más en una línea de energías verdes y que tengan en cuenta desde Bruselas estas dos, siendo, repito, un debate nada pacífico, me parece bastante bien. Sí, estoy de acuerdo con Guillermo y además un poco con el hilo de lo que estaba comentando de la inexistencia de la independencia energética europea. A ver, si queremos ser independientes energéticamente, pues hombre, habrá que hacer algo también, y queremos ser verde, pues habrá que hacer algo respecto a la energía nuclear, ¿no? Yo estoy siguiendo ahí 2 ETFs, uno sobre la energía, digamos, nuclear, que es un ETF de uranio, y también el ETF de energía solar. A mí me parecen 2 buenas opciones. Yo creo que a medio y largo plazo es una temática muy interesante que yo creo que va a coger cada vez más fuerza y especialmente en Europa, ¿no? Por ejemplo, en la energía solar yo creo que hay una directiva que va a obligar a todos los edificios públicos en el año 2030 a instalar paneles solares y también a los edificios residenciales de nueva construcción. Yo creo que ahí hay un impulso muy importante para la energía solar y hay que estar atento. Yo creo que es una temática muy interesante para incluir en las carteras. 2 minutos. Voy a aprovechar también, Fernando. Sé que recientemente acabas de publicar un informe, un estudio sobre el tamaño de los fondos y su rentabilidad o eficiencia. ¿Mayor tamaño de un fondo? Entiendo que no, ¿no? No tiene por qué ser más rentable un fondo que sea mayor. Pues sí, pues ¿Así? estadísticamente es así. Es decir, los fondos más grandes obtienen
rentabilidades ajustadas al riesgo superiores a los fondos pequeños, ¿no? España es un caso particular, si quieres lo podemos hablar en otro programa, porque en España tenemos muchísimos fondos pequeñitos, ¿no? Si comparamos el tamaño medio de los fondos españoles con lo que hay en Europa, estamos no sé si a la cabeza o a la cola del ranking, es decir, tenemos muchísimos fondos con un tamaño muy pequeño comparado con nuestros vecinos europeos. Pero sí, aquí hay una relación entre el tamaño y la rentabilidad precisamente por el lado de los costes, ¿no? Un fondo pequeñito tiene relativamente más costes que un fondo grande y eso se traduce en términos de rentabilidad-riesgo. Muy interesante. Tenía yo una idea además muy equivocada. Los fondos que más captan en España no tienen por qué ser los más rentables, ¿no? Anda que no he escrito yo sobre eso. Lo que pasa es que, claro, evidentemente ahí está también la otra parte de la ecuación, el tema de las comisiones. Me lo tienes que pasar y lo vamos a hablar, si te parece, el próximo viernes de forma más detenida. Fernando Luque, Morningstar, Guillermo Santos. Guillermo, thank you very much. Pasar buen fin de semana. Hasta la próxima. Adiós, adiós. 12:54. Pausa y seguimos.